En el capítulo 1 le dice nuestro Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Hay una enorme cantidad de lectores que se apasionan con la última frase de ese verso: las cosas que han de ser después de estas. Se apasionan porque, claro está, es futuro, y me imagino que la curiosidad surge y envenena como una pasión embriagante. ¿Qué es lo que va a suceder? Está bien, pero en ese camino corren el riesgo, y de hecho muchos caen en el error de pasar de largo el capítulo 2 y 3, que no es futuro, sino que es más bien presente. Lo que es peor, algunos quieren correr en estos dos capítulos pensando que no es muy importante. Se sorprenderán, ¿eh? Hoy vamos a comenzar el capítulo 2 en el mensaje dirigido a las iglesias de Asia Menor. Para ello estoy convencido que va a ayudarnos mucho un poquito de geografía. Así que por favor vamos a las pantallas y vamos a arrancar por explicarles qué es Asia Menor. Ok, aquí tenemos los continentes. Vamos hasta Asia, el color mostaza. ¿Por qué hasta Asia? Bueno, porque allí está Israel y es referente. Saben, como dato curioso, y no me he tomado el tiempo de, ni creo que sea importante, pero es curiosidad y se las menciono. Aquí está Israel. Si ustedes lo piensan 3 veces en el mapa mundi, yo no exagero ni un poco en decir que está en el centro del planeta. Y de forma retórica digo, pues que Israel en realidad es el centro de la creación. Bueno, aquí está Israel. ¿Qué debemos conocer entre otras cosas hoy? Vayamos, este es el mar Mediterráneo. ¿Por qué se llama mar Mediterráneo? Porque al traducir al español, Mediterráneo es mar entre tierras. Este mar baña las costas de 3 continentes, de allí la enorme importancia. El Mediterráneo baña a Europa, baña a África y también a Asia. Ahora, aquí arribita, en este rincón, no estoy diciendo que es cerca de la bota de Italia, pero traten de ubicarse en la bota de Italia, este rincón puntualmente. Esa entrada de agua o esta entrada de mar, a esto se le llama el mar Egeo. Me dirán, oiga, es esto mismo, es parte del mar Mediterráneo. Bueno, sí, pero a esa entrada han dado por llamarle el mar Egeo. Y va a ser importante de aquí en adelante para nosotros. ¿Por qué? Porque el mar Egeo baña las costas de las 7 iglesias. Ya se los explico en otro mapa. Pero antes de ir hasta allí, ¿por qué se llama Egeo? Se dice que el rey Egeo, en un momento de locura por su hijo, se lanzó a ese mar y ahí se ahogó. Y desde entonces se le llamó el mar Egeo. En esa entrada de agua hay cientos, si no mejor digo, miles de islas, entre las cuales, por supuesto, una es Patmos. Ahora me dirán, bien, ¿y qué tiene eso de importante para nosotros? Muchísimo. Ahora voy a explicarles. Ve al siguiente mapa, porfa. Ahora ya estamos en esa entrada de agua que antes les dije, que se reconoce como el mar Egeo. Ahora, vean por favor dónde están las 7 iglesias. Voy a mencionar apenas 2 o 3. Éfeso, Sardis, Pérgamo, y alrededor vamos a tener a Tiatira y a la Odisea y a Filadelfia. Esto
también se reconoce como Asia Menor. ¿Por qué se le llama Asia Menor? Pone el anterior. Al ver en el mapa mundi, no sé qué le hice. De suerte me diste el otro. Bien, al ver en el mapa mundi el continente asiático, esto es enorme. Bueno, pues a esta especie de cuerno, no es un cuerno, se le llama cuerno de África a esto. Solo estoy haciendo una especie de paralelismo para que lo entendamos mejor. Pues bien, a este pequeño espacio, digo pequeño en relación a todo el continente asiático, a ese pequeño espacio se le llama menor. ¿En honor a qué? A la enorme extensión de lo que significa el continente asiático. Bien, ve de nuevo al siguiente. Eso significa que aquí estamos en Asia Menor. Y allí en Asia Menor es donde están las 7 iglesias. Y esto es el mar Egeo. Aquí abajo está el mar Mediterráneo. ¿Por qué es importante este mapa? Vean en la costa opuesta, es decir, en Grecia. Esto es Asia, esto ya es Grecia. Bien, aquí estaban las simples ciudades como Atenas, como Esparta, como Corinto, como Olimpo. Cada una de ellas, si no todas, ciudades griegas emblemáticas, no solo para la mitología, para el imperio griego, que fue el anterior al imperio de Roma. Esto es parte del imperio de Roma. Así es que les estoy diciendo que en la costa opuesta estaban las ciudades más importantes. Imagina entonces, alrededor de estas 7 iglesias, hablar de que está Troya. Estoy hablando de Helena de Troya, que está Esparta, los grandes guerreros espartanos, que está Corinto, que está cada una de esas ciudades. Les estoy diciendo que en este momento de la historia, aquí estaba prácticamente el centro del planeta Tierra. El comercio, la industria, la cultura, todo estaba ahí. ¿Y por qué entonces escribir a 7 iglesias ahí? Porque significaban una cuna de cultura, de comercio, y eran pues la base de la expansión de la iglesia primitiva. Sin dejar de mencionar que esto significa que el mar Egeo era entonces la entrada a la cultura occidental y a la cultura oriental. Exactamente, esto es occidente y esto es oriente. Así es que, ¿cuál es el vínculo entre ambas culturas? Obviamente es el mar Egeo. De hecho, ahora esto es Turquía, Asia Menor. Y saben, como dato curioso, Turquía, hoy por hoy, es uno de los 6 países en el mundo transcontinentales. Eso significa que parte está en Europa y parte está en Asia. El mismo país tiene territorio en Asia y parte en Europa. Hay otros 5 que no nos atañen. Pero ¿por qué es esto importante? Bueno, es que ahí no chocaban, ahí se unían ambas culturas y eso le daba razón de ser a la expansión del Evangelio. Bien, quiero asegurarme, ¿me he dado a entender hasta aquí en un poco de geografía? ¿Sí, amén? Bueno, si eso está claro, entonces ahora ya no necesito ampliar el por qué escribir a estas 7 iglesias. Había más, pero estas 7 se convertían en el lugar de expansión, era también el centro de la mezcla entre ambas culturas,
imagínense cuánto conocimiento, cuánto comercio y qué sé yo, cuántas cosas más. Bien, nuestro sermón de hoy es estudiar el mensaje a la primera de esas iglesias, la iglesia en Éfeso. Vayan al capítulo 2, libro de Apocalipsis, vamos al verso 1. Capítulo 2, Apocalipsis, verso 1. ¿Listos? Dice el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 4, vayan hasta el 4 ahora. Pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Te ruego, Señor, hables a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Algunos estudiosos han sugerido que estas 7 cartas representan un periodo de la historia en forma específica. Es decir, de tal año a tal año, la iglesia de Éfeso representa una condición de la iglesia. Luego de tal año a tal otro, y así 7 periodos. Bueno, dirían yo, sumándome a la opinión de los que considero mis referentes, que es demasiado ajustada dicha interpretación, que la más sabia en honor a la historia misma es que la interpretación correcta es que estas 7 iglesias representan todas las iglesias en todos los tiempos. Dicho de otra forma, esta iglesia o la iglesia en Zacatecoluca o en La Angostura, hay un momento de su historia que se identifica perfectamente con cualesquiera de estas 7. Y si no, de forma genérica, toda la congregación, algunos miembros de la congregación. Así es que nosotros vamos a estudiar las 7 iglesias en ese contexto. Representan las iglesias, todas las iglesias de todos los tiempos. La pregunta en cada una de las iglesias va a ser si lo que está viviendo esa congregación es lo que estamos viviendo nosotros como congregación, y cada quien debería autoevaluarse. Bien, ¿dónde estaba ubicada la ciudad de Éfeso? Estaba ubicada en el mar Egeo, en la entrada a Asia Menor. Es decir, que esta ciudad tenía el puerto de entrada más importante. Lo repito, y si sirviera, lo gritara. Allí en Éfeso estaba el puerto de entrada hacia Asia Menor. Eso significaba que era el puerto más importante en ruta comercial para los 3 continentes conocidos en el mar Mediterráneo. Si yo quisiera compararlo con un puerto hoy día, probablemente algo atinado sería decir que esto era algo como Nueva York, allí donde todo el mundo llega y allí donde surge el comercio y donde surge, qué sé yo, cantidad de industria. Eso significaba Éfeso para ese entonces. La leyenda dice que la ciudad fue fundada por las guerreras amazonas, que ellas la fundaron en honor a la diosa madre. ¿Cuál madre? Bueno, a la diosa Diana de los Efesios, que en realidad es la misma Artemisa o la misma Astarot o la misma diosa de la fertilidad o del amor en cualesquiera otras culturas.
se le reconoce también como la ciudad maldita, en honor a que fue destruida y reconstruida una y otra vez. Sin embargo, al día de hoy, lo único que queda de la ciudad maldita son ruinas, como vestigio de lo que alguna vez fue su majestuosidad y su riqueza. Era famosa la ciudad por la magia, imagínense, por el ocultismo, por la industria, por el comercio, por la pesca, pero por sobre todo fue y sigue siendo famosa porque allí se construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No se me antojó mostrarles la foto, en realidad me repugna, porque yo no sé cómo se les ocurre a los conocedores en dejar como una maravilla del mundo antiguo algo tan aberrante como ese edificio. Se los voy a explicar. Era un templo construido para la diosa Diana, la diosa Astarot. El templo era enorme, era casi 9.800 metros cuadrados. Para que se hagan una idea, una cancha de fútbol profesional tiene cerca aproximadamente 10.800 metros cuadrados. Eso significa 90 de largo y 120 de largo y 90 de ancho. Bueno, eso era el tamaño del templo de Diana. Creo que si un arquitecto o un ingeniero civil me escucha, me diría: Carlos, ¿cómo estás diciendo que no es una maravilla? Si un templo de esas dimensiones en esa época de la historia es increíble. Bueno, de acuerdo, visto como edificación, lo que sucede es que a mí me repugna, porque en realidad ese templo no deberíamos llamarle templo, deberíamos llamarle el burdel más grande de toda la historia. Ese templo incluía la liturgia para la diosa de la fertilidad. Eso significa que dentro del templo había cantidad de cuartos para todo tipo de depravación sexual, todo tipo de desenfreno. Con razón, diría yo, en una ruta tan importante, ¿no? Para tantos marineros, pasar obviamente por Éfeso se volvía punto de placer. Y si de paso podían hacer todo tipo de negocios y por allí entrar a Asia Menor, o de Asia Menor ir hacia África o hacia Europa, era el sitio perfecto. Si ustedes me preguntaran, ¿habrá alguna ciudad que podríamos decir paralela a esta? Porque obviamente Nueva York, aun cuando se dice que es la ciudad que nunca duerme, aun cuando tiene tanto desenfreno, pues no se acerca a lo que acabo de describir. Tendría entonces que decir que la ciudad que más se acerca a esto hoy día sería algo como Las Vegas, aunque estoy claro que Las Vegas no tiene salida al mar, pero me refiero a su depravación sexual, a su desenfreno, quizás algo parecido a Venecia también, que en alguna vez la prostitución fue vista como algo de buena reputación. ¿Pueden creerlo? Las prostitutas eran las señoras y las mujeres con pudor eran discriminadas. Bueno, algo como eso sucedía ahí. Las sacerdotisas eran más bien prostitutas. Sí, sé que estarán algunos los más acuciosos preguntándose: pastor, ¿y qué hace una iglesia ahí entonces? No, vayan un poco más allá. Si estoy en lo correcto en lo que he leído, ¿saben quién la fundó la iglesia? Pablo.
y parece ser que el encargado de esa iglesia era Timoteo. Y ahí predicó también Aquila, Priscila y además Apolos. Wow, ¿qué hacían estos en una ciudad tan depravada? Les dije ya, era un lugar para la expansión del evangelio. ¿Qué? ¿Acaso eso significa que no podían mantener la costumbre espiritual correcta? Yo digo que sí, en honor no solo a lo que la Biblia cita, que eso ya es suficiente, sino también en honor a la experiencia. El pastor John Michael, que ya está en la presencia del Señor, fue para mí, les he contado antes, un pastor, un referente, me mostró mucho cariño y una de esas tantas veces me invitó a predicar en su iglesia en unas conferencias, precisamente en Calvary Chapel, Las Vegas. Y yo me quedé medio sorprendido y le dije, pastor, ¿en serio? ¿Su iglesia es en el centro de Las Vegas? Bueno, me dijo, no estoy dentro de la ciudad donde están los hoteles y los casinos, estoy como a 5 minutos. Gran diferencia, ¿no? ¿De veras? Él era tan amable conmigo que yo acepté acompañarle y en el camino me quité la vergüenza y le pregunté, pastor, ¿y cómo fue usted a parar aquí? Porque él se preparó en California. Y si bien es cierto que es parte de lo mismo, parecía una cultura totalmente diferente, especialmente en ese entonces, que era el comienzo de la ciudad de Las Vegas. Él sonrió y me dijo, primero prefiero que veas. En efecto, la iglesia de Calvary Chapel en Las Vegas, no estoy seguro si es Spring Valley o algo parecido, el nombre porque hoy hay más, pero a la que me refiero, era un edificio enorme, ¿qué? Algunos miles, con escuela, con high school, con una iglesia con una especial unción del Espíritu. Y en efecto, estaba a 5 minutos de los casinos y de los hoteles. Yo le pregunté, pastor, ¿cómo vino a parar aquí? Ya vi, ahora cuénteme. Él me dijo, bueno, estudiando la Biblia, yo sentí que el Espíritu me dijo que debía ir ahí. Y nadie se opuso. ¿Cómo no? La mayor parte de los pastores me dijeron que qué estaba pensando ir a Las Vegas a poner una iglesia. Pero yo estaba seguro que ese era el llamado de Dios. Y mira, aquí está lo que Dios ha hecho. En efecto, no toda la ciudad de Las Vegas está tan perdida. En ese entonces habían barrios apartados, aunque fuera 5 minutos, que llevaban una vida relativamente normal como cualquier otra ciudad, y ahí una iglesia pujante que predicaba a todos aquellos que corrompen su vida en esa increíble ciudad. Bueno, algo como eso sucedía allí en Éfeso. En ese contexto geográfico e histórico es que nuestro Señor le da el mensaje a la iglesia. ¿Cuál era el mensaje? Bueno, vamos otra vez al capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Paren, les dije que vamos a interpretar el mensaje como un mensaje para todas las iglesias en todos los tiempos. Eso significa que lo que vamos a leer del verso 2 en adelante es para nosotros, porque nosotros somos una iglesia en todos los tiempos. Y lo que debemos preguntarnos es si esto aplica a nosotros o no. Cada quien revíselo en su vida. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Bien, aquí vale la pena ir haciendo paréntesis y lo haremos en cada una de las cosas que el Señor dice. Seremos una iglesia que ha trabajado durante todos estos años y alguna obra se habrá hecho. Bueno,
creo que está mal decir arduo trabajo. Y creo que está mal decir que hemos hecho muchas obras. Pero sin falsa modestia, también debemos decir que durante todos estos años, pues hemos trabajado un poquito, ¿no? A lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo. Derecho tendrían si dicen, pastor, igual que todas las iglesias. Bueno, a lo mejor, igual que todos, pero quizá no calificamos tan mal en esto de que hemos trabajado. Dice luego que también conoce paciencia. Si aplicamos paciencia a perseverancia, bueno, podemos decir con gratitud a Dios que nos ha dejado perseverar durante un poco más de 30 años como iglesia, que venimos haciendo exactamente lo mismo y perseverando en la doctrina bíblica. Bien, diría yo, quizá no estamos tan mal calificados. Sigue. Que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia al respecto. ¿De qué habla ahora? Puntualmente está hablando de los falsos maestros, que en ese entonces, igual que hoy día, vestían la iglesia con agresividad, por montones, y enseñaban doctrinas que llevaban a los que se congregaban por cualquier viento. Bien, una vez más digo, es un buen momento para que usted y yo preguntemos, ¿será que esta congregación intenta ser celosa con los falsos maestros y mantenemos la buena doctrina? Bueno, ustedes juzguenlo si es buena o no. Pero durante 30 años las cosas básicas no han cambiado ni un poco en esta iglesia. Probablemente habrá cambiado la disposición del escenario, habrá cambiado el equipo de sonido, el estilo de música, quizá, la manera en que nos vestimos, quizá, pero las doctrinas siguen siendo exactamente las mismas desde que comenzamos allá en 1994. Así que diría que sí, que hemos intentado resistir a los falsos maestros, a los que vienen con cualesquiera doctrinas aberrantes y nos hemos mantenido en la buena doctrina, supongo. Lo que pasa es que saliendo de mi boca suena mucha jactancia, por eso intento decirlo de la forma más humilde posible. Y perdón si no lo consigo. Seguimos, vayan hasta el versículo 6. También como virtud, dice, tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Es otro elogio que se está haciendo a la iglesia en Éfeso. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaítas? Se ha debatido mucho al respecto porque no hay suficiente evidencia, pero todo apunta a que era algo relacionado con la prosperidad. Puedo irme a la historia y hablarles sobre el origen de la palabra nicolaitas y después ir por Balaán y cantidad de eso, pero digo, lo que nos atañe hoy por hoy es decir que se refería a la doctrina de la prosperidad. Si eso también hacemos un paralelismo con nuestra iglesia, yo creo que resistimos y que también nos repugna toda esta locura de la prosperidad, de siempre para cosechar dinero, de que somos hijos de un rey y tenemos que vivir como reyes, de que la pobreza es para los que no son cristianos, cantidad de tonterías, cantidad de doctrinas aberrantes. Bueno, eso era lo de los nicolaitas. Todo esto fue un elogio a la iglesia de Éfeso.
Quizá hago mal como predicador al correr con el elogio, porque mérito a quien mérito tiene. Y si nuestro Señor estaba aplaudiendo las virtudes de la iglesia en Éfeso, pues lo mejor sería aplaudir a todos aquellos que en efecto se mantienen celosos en lo que aquí está elogiando. Con esto digo, si usted ha sido bien calificado en esto, es decir, usted es alguien que está haciendo obras en el Evangelio, si usted es alguien que trabaja en el ministerio, si usted es alguien que persevera, si usted es alguien que no resiste la falsa doctrina y que siente repugnancia a asuntos sobre la doctrina de la prosperidad, bueno, ese es un aplauso para usted. En realidad, lo que el Señor está diciendo aquí, bien por ustedes, sigan de esa forma. Sin embargo, en cada iglesia también hay una queja, un reclamo, algún vicio, algo que están haciendo mal. Bueno, en casi todas hay una en la que no hay nada. En esta es el verso 4. El título del estudio de hoy dice, capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Bien, aquí empieza el sermón en realidad. ¿A qué se refiere con el primer amor? Varias posibilidades. Voy a mencionarlas y usted use la que usted prefiere, si es que no todas. Eso es entre usted y Dios. La primera posibilidad del primer amor es el primer entusiasmo. Es un amor en ciernes. Es el romance cuando empieza. Perdonen la ilustración, pero yo supongo que es útil. Amor a primera vista, amor de estudiante, mi primer amor, y todos esos recuerdos, creo que a los que tienen mi edad más o menos, cuando piensan en ese primer amor, en usted, vuelven a las mariposas a su estómago. ¿Cierto o no? Especialmente si usted va por la calle, si está lloviendo o si usted está en un momento de mucha paz, suena esa canción que lo hace recordar su primer romance, esa chica, y quiera Dios sea su esposa, con quien conoció el amor. Bueno, allí hay mariposas, decimos en un curioso español. Con el correr de los años, parece ser que esas mariposas o se quedan dormidas o se van muriendo, no sé. Al punto que algunos hoy día cuando piensan en amor, no piensan en mariposas, sino en murciélagos allá adentro, que les amarga. Bien, por vuestra sonrisa, porque sé que yo no tengo nada de humor, deduzco que me he dado a entender en lo que se refiere a la posibilidad del primer amor en Cristo. Es decir, nuestro Señor se queja de que esa iglesia ya no tiene ese primer romance. Ya no hay mariposas, ya no hay entusiasmo. ¿Qué hay entonces? Costumbrismo, tedio, aburrimiento, legalismo, qué sé yo. Bien, primera posibilidad. Pastor, apliquémosla a nuestra iglesia, dejémoslo para después. Primero les doy las tres posibilidades. Siguiente, que se trataba de que la primera generación, es decir, la iglesia primitiva, estaba muriendo. Y esta segunda o tercera generación ya no tenía la misma pasión de aquellos que conocieron a los apóstoles. Y consecuentemente
la segunda y la tercera generación ya no tenía la pasión, el amor y el romance por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es posible también. Por eso dije posibilidades. Y la tercera y última, que ya no sentían amor por las almas perdidas. La pasión por ir y predicar el Evangelio se había ido, que el evangelismo se había vuelto gravoso y algunos estaban muy cómodos en ese estilo de vida en Éfeso, donde el comercio y los placeres eran el diario vivir. Bien, tres posibilidades de lo que significa el primer amor. El primer entusiasmo, o el primer romance, luego la primera generación muriendo y tercero, habían perdido el amor por el evangelismo. Ahora apliquémoslo a nuestro diario vivir. Hemos perdido el primer romance, ¿cómo saberlo? Traigo un examen, creo que son 15 preguntas, que al responderlas, usted sabrá si usted ha perdido el primer amor o no. Lo vamos a ver después. Así que aquí no me voy a extender. Segundo, la segunda generación ya no tiene ese mismo interés. Voy a decir esto con mucha preocupación. Primero me dirijo a los papás. Papás, yo no tengo idea cómo llegar al corazón de ustedes para decirles que el camino que ustedes están trazando para sus hijos les va a dar a sus hijos o a sus nietos probablemente una buena carrera académica y probablemente un negocio. Pero les pregunto, ¿y de qué les sirve si sus hijos y nietos van hacia el infierno? Sean honestos. Sus hijos y sus nietos no tienen pero ni una pizca de la pasión que ustedes alguna vez han tenido por el Señor Jesucristo. No se mientan a sí mismos. Y yo me pregunto si ustedes como papás o abuelos o yo estamos haciendo algo para que nuestros hijos y nuestros nietos no encaminen sus pasos hacia el infierno. Que no les preocupa. No les entiendo. No los animan a involucrarse en los ministerios de la iglesia. Los ponen en instituciones en donde no hay temor de Dios a estudiar. Luego les preocupan las universidades cuando sus hijos no saben nada de Dios. Ustedes lo saben mejor que yo. Y no les preocupa. Si yo pudiera romper mi código de ética y ejemplificarlo, quizás serviría, porque les podría decir nombres y apellidos de papás cuyos hijos alguna vez fueron a esa capilla infantil y ahora les mostraría las redes sociales de sus hijos y de sus nietos en discotecas, luciendo cervezas, con mujeres u hombres que no necesito ser futurólogo para deducir la reputación. Eso es lo que ustedes dieron. No, pastor, mi hijo se perdió. Los hay. Los hay. Padres que intentaron guiar a sus hijos por el temor a Dios,
pero también los hay, el ejemplo que he puesto, en una mentalidad de locura económica y social. Yo quiero que mi hijo salga de una gran institución. Hay chicos que lo sacaron de aquí para perderlos por completo. Increíble. No entiendo cómo pueden tener paz con eso, cuando nuestros hijos y nuestros nietos son dueños de nuestro corazón. ¿Por qué insistimos en el error por una posición social? ¡Qué barbaridad! Lo que es peor es que si yo no estoy tan perdido, el contexto socioeconómico de esta comunidad no es para andar pensando en sociedad. ¡Qué cabeza! Peor, algunos gastan tanto dinero que a veces ni siquiera tienen para que sus hijos y sus nietos vayan a instituciones en donde aprenden a perder su alma. Yo con esto no estoy publicitando ni nuestro colegio ni Patmos. No lo estoy haciendo porque aún en nuestro colegio se escuchan cosas que asustan. Pero es ahí donde digo, si en un colegio cristiano, en donde tenemos Talo permanentemente, Brian permanentemente, la directora que es cristiana de toda la vida, varios maestros que son cristianos, el contexto, todo tiene que hablar de iglesia. Se escucha, se oye eso. A lo mejor y me regaña Evelyn, pero es un buen día, creo, para ilustrarlo. Me contó la directora: ¿sabes que un día de estos en la basura, uno de mantenimiento nos vino a dar la sorpresa de una prueba de embarazo? Yo tenía ganas de preguntar, ¿y es positivo o negativo? Ojalá haya sido de la iglesia, ¿no? Y ojalá que quien lo dejó ahí fue una señora casada. Pero qué ingenuo yo, una señora casada hará la prueba en su casa y con mucha emoción le va a decir a su esposo: mira, salió positivo, va a ser varón. No lo creo. En un colegio cristiano, no quiero imaginar los horrores de las instituciones donde sus hijos están y el orgullo de ustedes. Bueno, sigo. La otra exhortación es precisamente para esa generación. Yo debo tener problemas con esto porque cuando los veo entrar indiferentes, de brazos cruzados, que a veces se involucran en capilla o lo otro. Ciertamente quiero estar equivocado, pero se los voy a decir, muchachos y señoritas. Una gran cantidad de ustedes es pura pantomima todo lo que aquí hacen. No conocen al Señor, esa es la verdad. Si no les estamos molestando de que entren a tiempo, se quedan en la pérgola. Si no estoy diciendo del teléfono, si aún así hay algunos de ustedes que están con el teléfono. Estamos en la Biblia, pastor. Deja la desvergüenza y el cinismo. Porque te lo tengo que decir, aunque te portás como un niño, ahora se lo voy a decir como hombrecitos o como señoritas. Una pizca de inteligencia busca allí en tu cabeza y toma esta conclusión: me traen aquí a la fuerza, ni modo, ya me metieron aquí. Trata de sacarle provecho. Si Dios no te importa,
geografía te va a servir. Y si no te importa eso, bueno, algo podría sacar de provecho. Pero no, preferís la poca educación, la vulgaridad, platicar con el vecino, meterte en el celular. Bien, amor por las almas perdidas, almas perdidas, perdido el amor por eso, lo vimos en media semana. En serio, ya no tengo tiempo. ¿Viste? Y no ocupé tiempo en geografía. ¿Cuánto tiempo ocupé en geografía? 7 minutos. Les voy a pasar el examen porque ya no tengo tiempo. Corre, por favor. ¿De qué se trata este examen? Se trata de que usted responda sí o no. Son 15 preguntas, entonces cada una de ellas, si dividimos 15 entre 10, va a resultar como .6 y algo. Después las multiplica por 10 y sabe, usted se puede calificar solo. O sea, cuando termine el culto, no necesita que yo le diga que usted perdió su primer amor. Usted solito se puede evaluar. Apaga las luces para que nos vaya mejor. Bien, ahí. ¿Tu tiempo de oración es más una obligación? Si es que venís a la oración. De hecho, imagínense qué ridículo debo escucharme yo en el cielo, o allá han de pensar los ángeles, qué raro este pastor que les tiene que decir que cómo es posible que los líderes no los meten a la oración. Bueno, si es que tenés tiempo de oración. No, pastores, que yo no vengo aquí a la oración porque no se imagina cómo oro en mi casa. Mil disculpas, perdónenme. Soy un alcanzativo. Segundo, la palabra ya no te exhorta ni te llena como antes, te aburre. De hecho, estás viendo, mejor deja que yo te pida. Te aburre y estás viendo el reloj porque ya se acabó, pastor. Tercero, tu adoración y alabanza seca y sin vida. Si hay cantidad de ustedes que ni siquiera entran a la alabanza. Fíjense, tengo que andar apagando las luces allá, los ventiladores, decirles, cierren la cafetería. Solo me hace falta poner servidores que empujen a la gente para que venga a adorar al Señor. Califíquense los que hoy entraron sin adorar al Señor. Siga. Pasad días sin orar y leer la palabra. Hasta hoy encontraron la Biblia. Siga. Estás más preocupado por tu comodidad que por tu corazón. Esto es a los que están enredados en negocios, en trabajo, en los estudios. Su vida espiritual siempre en segundo plano. Siga. Tu corazón hacia el Señor está frío e indiferente. Ni siquiera mariposas ya. Siga. El cristianismo es una serie de cosas que hacer, más que una relación con Cristo. Es una obligatoriedad para algunos. Siga. ¿Te crees moralmente superior a los demás? No estás preocupado por tus pecados. De hecho, si estuviéramos preocupados por nuestros pecados, la Santa Cena es algo que tomaríamos con mucha devoción y no nos la perderíamos por nada, porque es un tiempo para reconciliarnos. Pero algunos, es que es extraño, están en adulterio y no les preocupa, pero ni un poco, y toman la Santa Cena. Siga. Prefieres la compañía de personas que no aman a Cristo. Pasa la mayor parte de su tiempo libre con los que no aman al Señor y disfruta las palabras sucias, las bromas y la manera en cómo lo tratan a usted. Increíble, increíble. Siga. Los pecados que antes te molestaban
ya no te molestan tanto, ya no son tan malos, son medio malos. Siga. Antes su devocional era un deleite, ahora es carga. Más. Tenía propósitos y metas divinas, ahora han cambiado. De hecho, si yo les pregunto a algunos ahorita sobre sus propósitos y metas espirituales, ni la saben. ¿Saben? Para yo no frustrarme, antes con cierto cariño le preguntaba a los jóvenes que están por graduarse, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y para qué? ¿Para qué vas a estudiar eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuál es tu meta? ¿Y en qué pensás ocuparte? ¿Ministerio? ¿Vas a ir a Patmos? Mejor ya no les pregunto nada. Así no me amargo yo mismo. De vez en cuando se me olvida y pregunto. Y luego me digo, Carlos, ¿para qué preguntas? Siga. Tus horas en redes sociales versus tus cosas espirituales. Yo creo que todos sus teléfonos tienen esa aplicación. El mío no sé, yo nunca se la puse. Por eso dicen que es inteligente, porque el muy entrometido me puso el otro día cuántas horas paso en cada aplicación. Y yo estaba, ahí dice cuánto tiempo pasas. No has sido capaz de leer un libro, no has sido capaz del club de lectura, no has sido capaz de venir a los cultos. Oh. Siga. Me excuso fácilmente diciendo soy humano. Siga. Me cuesta dar con alegría para la obra del Señor o para las necesidades de otros. Esto es diezmos y ofrendas y el involucramiento. Ni siquiera creo que den, así que mejor no me extiendo. O sea, los que han perdido el primer amor, que van a andar dando sus diezmos y sus ofrendas. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete, significa un cambio de actitud, haz las primeras obras. Bien, regálame luces. Con esto ya sabemos si hemos perdido o no nuestro primer amor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Arrepiente. Bueno, no, mejor léanlo conmigo. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esto de recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. En simple español podría ser recordate de dónde venís. Oigan, algunos de ustedes tengo el privilegio de conocerles desde que vinieron la primera vez. ¿Quieren que les recuerde cómo venían? Pues voy a hacerlo. Así en términos generales. Eras la amante, no estabas casada. Él te presentaba con mi pareja. Dinero, ¡ja! Ahorcado hasta lo sumo. Hijos, uno por aquí, uno por allá. Tu autoestima, con hipertensión, con, ¿cómo se llama? Migrañas, insomnios, etcétera, etcétera. Ok, conociste al Señor, vino tu primer amor y nuestro Señor nos sacó. Milagrosamente, porque fue un milagro. Tu pareja decidió convertirte en su esposa. Fue un milagro. No me venga usted con el cuento de que usted era hermosísima y que de repente el hombre descubrió que era la reencarnación de Lady Di. No, deje los cuentos. Fue un milagro que el Espíritu Santo le dijo a su pareja, honra a Dios y a esta señora. Igual lo del negocio. Estábamos hundidos. Igual lo de nuestra autoestima. Igual todo. Pero ahora
Ya usted ya no es Carlos, ahora es el hermano Carlos aquí en la iglesia. Y allá en su trabajo, don Carlos. Y si yo les cuento a sus conocidos cómo yo lo conocí a usted, me van a decir, pastor, usted sí que es dramático, con razón es predicador, quizás estudió drama. No puede ser que venía así. Y yo le puedo decir, me estoy quedando corto de cómo los conocí. Veníamos exactamente como el hijo pródigo. Exactamente así. Pero nuestro Señor, el día que nos arrepentimos, decidió vestirnos con las mejores ropas, decidió volvernos sus hijos y hacer una fiesta en nuestra vida. Entonces dice el Señor, bueno, recordate cómo viniste. ¿Y sabe por qué dice recordate cómo viniste? Porque ahí vas a regresar. Pastor, ahí no dice eso. ¿Cómo no? Vaya al versículo 5 otra vez. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué? Quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa quitaré tu candelero? Ahora usted es luz. Dice que va a apagar esas luces. Ahora que estamos en la cruzada de evangelismo en FEPADE y que pienso en mis invitados cada fin de semana o durante la semana, se han venido a mi mente otros nombres de personas cercanas a quien quiero mucho y prefieren estar con su luz apagada y están sufriendo. El candelero ya les fue quitado y cada vez van más hacia el abismo, pero no quieren arrepentirse y volver al primer amor. Prefieren el enfado con lo que escuchan que el amor con nuestro Señor. Cada quien decide. El final de cada mensaje del Apocalipsis a las iglesias es: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted escuchó algo que hoy era para usted, quiera Dios que lo escuche. Señor, gracias por hablarme, y si hay alguien sin Jesús, ruego toque su corazón.